Hola, estamos dando inicio a un nuevo webinar preparado por la Escuela Contable de Transtecnia. Mi nombre es Claudio Chodil, director académico de la Escuela Contable, y seré su anfitrión en este evento que hemos preparado para todos ustedes y muy especialmente para nuestros clientes. A nombre de la Escuela Contable y Transtecnia le doy la más cordial bienvenida a este encuentro y los correspondientes agradecimientos por el interés en participar de esta actividad. Esto forma parte de nuestra permanente preocupación por contribuir a generar un mayor valor agregado a este campo, el que es clave para mejorar la productividad de las empresas de nuestro país. Como saben, Transtecnia, en sus constantes esfuerzos por impulsar una renovación de la contabilidad, está conduciendo un proceso muy relevante de transformación digital del sector, entre cuyos componentes clave está la educación, en sus distintos niveles, dado que esta es un área del conocimiento que sufre constantes cambios, especialmente de carácter normativo. Esta es la razón por la que existe la Escuela Contable y el motivo por el cual impulsamos esta serie de actividades de divulgación y discusión especializada. En este sentido, los cambios normativos deben necesariamente ser asimilados rápidamente por los profesionales de la contabilidad, pero por su complejidad conviene revisarlos en detalle desde una mirada experta. Debido a ello, en este webinar profundizaremos en cómo realizar el difícil proceso de finalizar una relación laboral, abordando temas concernientes a las causales del término de contrato, revisando la normativa legal vigente. Por eso, hoy nos acompaña nuestra invitada, Vanessa Sáez, a quien doy la más cordial bienvenida. Hola Vanessa, bienvenida. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, nuestra relatora, Vanessa, es abogada, experta en Derecho Laboral y Seguridad Social. Posee un magíster en su experticia. Además, es socia fundadora del estudio jurídico Labora Legal. Posee más de 7 años de ejercicio en el área legal. Asimismo, fue miembro del equipo coordinador de la Clínica Jurídica Universidad Adolfo Ibáñez, actividad voluntaria en que se presta orientación jurídica por parte de alumnos de Derecho a familias de campamentos de Viña del Mar. Antes de darle el pase a nuestra invitada, les recordamos que nosotros, la Escuela Contable, en conjunto con la Universidad Andrés Bello, hemos ideado dos diplomados en torno a la temática de remuneraciones. Uno es el diplomado en técnicas para la gestión digital de remuneraciones y el otro es el diplomado en gestión digital de personal y remuneraciones. Por otro lado, quisiéramos hacer hincapié a nuestros asistentes que recibiremos sus preguntas a través de la herramienta que dispone la aplicación de GoToWebinar. Esta se encuentra al costado derecho del panel de control. Sus dudas se responderán en la última parte del evento, luego de un breve receso de algunos minutos. Dejo con usted entonces a nuestra invitada. Muchas gracias Claudio, bienvenidos todos los que están conectados a esta hora. Muchas gracias por la atención. Este es un tema que yo sé que para los que están conectados es muy importante. La verdad es que hay varias variantes dentro del término de contrato, pero la idea es que en este minuto podamos responder todas sus dudas. Yo también mencionarles, como yo trabajo en esto, lo veo también día a día, mencionarles cuáles son los errores típicos que ocurren cuando se procede a un despido, porque hay muchas cosas que la ley lo dice, todo se interpreta y uno cree que lo está haciendo estupendamente, pero existen errores que después en tribunales eh, uno se da cuenta, entonces la idea es que salgan aquí mucho más preparados de lo que estaban antes. Entre las causales de término de contrato tenemos tres grupos, ¿ya? Las causales objetivas, que las veremos, las subjetivas, y necesidades de la empresa y desahucio, por otro lado, ¿ya? Que esa es una categoría especial. Vamos a empezar por las causales objetivas que están en el artículo 159 del Código del Trabajo. ¿Por qué se señala que son objetivas? Y esto es porque no dependen de hechos que son imputables al trabajador. Son cosas que suceden en la vida. Por ejemplo, la muerte del trabajador o que se termine el plazo del contrato, etcétera, como vamos a ver más adelante. ¿Qué tienen de importante estas causales? De que aquí no procede el pago de indemnizaciones obligadas. Ahora bien, nada obsta que si un trabajador, por ejemplo, renuncia, yo le pueda pagar una indemnización como empleador porque quiero, porque no sé, encuentro que hice un trabajo estupendo durante todo el año y estoy ahí, vaya a saber uno por qué.
Ya, dentro de estas causales tenemos en primer término el mutuo acuerdo entre las partes, que tal como su nombre lo dice, es un acuerdo conjunto entre empleador y trabajador. Ya, acá las indemnizaciones, importante, no, hay mucha gente que dice, no, no voy a negociar con el trabajador porque si no van a pensar que lo quiero echar. No es así. Obviamente hay ciertas circunstancias en donde es mejor que las negociaciones sean de manera verbal para no entorpecer el procedimiento. Pero es un acuerdo y podemos estar perfectamente de acuerdo, no existe nada de malo. A mí me extraña muchas veces que es mal visto el que el trabajador y el empleador negocien por la salida de un trabajador. No tiene que ver de que se lleven mal o no quieran seguir trabajando, o sea, claramente no quieren seguir trabajando juntos, pero no es porque haya un problema de por medio. De repente el trabajador es el que tiene mejores oportunidades, etcétera, entonces se puede llegar a un acuerdo. ¿Qué es importante de este monto? Yo, por ejemplo, cuando existen mutuos acuerdos, trato de separar el tema de las vacaciones, los feriados, saco el monto del feriado que corresponde, lo dejo en un ítem y el resto lo dejo como indemnización voluntaria. ¿Por qué? Porque la indemnización voluntaria va a ser rechazada como gasto en el Servicio de Impuestos Internos en caso de que ustedes lo quieran pasar como un gasto, porque es voluntaria. En cambio, el feriado, sí o sí, va a pasar como gasto porque es parte de lo que el empleador tenía que pagar. Muchas veces se llega a un monto de que son, no sé, estoy inventando, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos por el mutuo acuerdo y se pone eso como indemnización voluntaria. Lo que está bien, pero claramente nosotros lo que queremos es ahorrarle en este sentido una platita a la empresa, tener ahí un crédito a favor, que podemos hacerlo si nosotros separamos este ítem. En el mismo millón que nosotros vamos a poner, separamos 700.000, indemnización voluntaria, 300.000, nunca va a ser un número cerrado, pero para este ejercicio los números no son los míos, así que dejémoslo en números cerrados. 300.000 feriado proporcional. Y ahí tenemos una parte de eso que sí va a ser considerada como gasto en el Servicio de Impuestos Internos el día de mañana, lo que es importante para las empresas, sobre todo para las empresas más chicas que tratan de buscar todos los requisitos, que esto es legal, es absolutamente legal, digamos, no le estoy dando ninguna maña, pero sí debería hacerse, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, renuncia voluntaria al trabajador. La ley dice, está en el 159 número 2, la ley dice que tiene que ser con 30 días de anticipación y por escrito. A mí no me sirve que el trabajador venga y ¿sabe qué? Caballero, renuncio, me voy y me voy a fin de mes o me voy hoy día o lo que sea. No me sirve eso. Tiene que ser. Hay dos modalidades hoy. Tres en realidad. Una, hacerlo por la página de la Inspección del Trabajo, firmar la renuncia con clave única, la puede firmar el trabajador, se envía inmediatamente listo. Otra es que el trabajador concurra a la Inspección del Trabajo con un ministro de fe y le firme. El funcionario de la Inspección del Trabajo hace las veces de ministro de fe. O tres, en notaría. Esas son las tres únicas formas válidas de que la renuncia sea válida. Si no, no existió renuncia. Por más que yo tenga un papel firmado por el trabajador, es un error que se comete muy comúnmente, que solamente teniendo la renuncia del trabajador firmada en un papel, con huella, con todo, estamos estupendos, y firmó, le puso fecha, hasta se grabó firmando, no sirve absolutamente de nada si esto no está validado ante un ministro de fe. ¿Cuáles ministros de fe tenemos? Con clave única, lo tenemos en la Inspección de Trabajo directamente y el notario. Ya las empresas más grandes, cuando tienen sindicato, también podrían hacer los miembros de la directiva del sindicato podrían hacer de ministros de fe. Pero eso, la verdad es que yo no lo recomiendo, incluso aunque hayan, los puedan tener, sean una empresa grande, qué sé yo, y puedan tener esto, no lo recomiendo porque finalmente hay muchos espacios donde pueden dar servicios. Entonces, lo más fácil son las tres que les acabo de mencionar. Ojo que si bien la ley señala que tiene que ser con 30 días de anticipación, yo puedo perfectamente ir donde mi empleador y decir, ¿sabe qué? Me voy, acá está mi carta de renuncia y mañana no vengo. ¿Ya? Eso no significa que yo no le tenga que pagar los días que trabajó al trabajador porque no me dio el aviso de 30 días, o yo no pueda aceptar su renuncia porque no la dio con 30 días de anticipación. No hay ninguna sanción. Aquí la ley, que
es extraño, porque la ley te da una orden, pero no te da ninguna sanción para esa orden. Entonces, finalmente, no tiene ningún efecto este plazo, porque no hay nada, no hay ninguna sanción que acarree esta renuncia con menos de 30 días de anticipación. ¿Ya? Como dije, no acarrea la nulidad y, importante, no autoriza al empleador para retener suma alguna a la cual estuviera obligado. O sea, como les decía, si trabajó hasta el 15 de marzo y va y me presenta la renuncia, sé que yo no te voy a pagar los 15 días porque tú me debiste dar un aviso de 30 días, no es así, se le pagan igual los 30 días y se le respeta. El 159 número 3 es la muerte del trabajador. Ojo aquí, que es la muerte del trabajador la que produce la terminación del contrato de trabajo y no la del empleador. ¿Por qué? Porque el contrato sigue vigente con los herederos del empleador que murió y con las mismas condiciones, ¿ya? Pasa a ser parte de la sucesión si tenemos algún trabajador, generalmente está en alguna empresa, pero pasa mucho con el tema de las trabajadoras de casa particular, que hay harto problema con esto, que se muere la persona para la que trabajaban, no termina el contrato de trabajo solo por eso, hay que dar un término, ¿ya? La muerte del trabajador sí. Ojo aquí, y muy importante, no, como ya dije al principio, no hay ninguna indemnización que esté relacionada con que el trabajador se muera. O sea, yo no le tengo que pagar los años de servicio. Es muy común pensar para la familia también de que le corresponde el pago de los años de servicio. No es así. Si el trabajador fallece, obviamente por causa que no sea imputable al empleador, no hay ninguna indemnización asociada, ni años de servicio, ni sustitutiva de aviso previo. Si el feriado le corresponde porque termina la causa. El feriado se paga siempre, ¿ya? En todas estas causas les decimos no hay indemnizaciones asociadas, pero sí el feriado, porque el feriado se paga si el trabajador renuncia, si el trabajador roba, si el trabajador se le termina el plazo, siempre se paga el feriado, ¿ya? En este caso también se pagaría el feriado y las remuneraciones pendientes que existen al momento del fallecimiento, y eso se paga ¿a quién? A quien demuestra hacerse cargo de el funeral, el velorio y el funeral del trabajador. Si no es así, a los herederos. No se firmó un finiquito, ojo. Hay algunas notarías que aceptan un finiquito que te lo firma, no sé, la hija del trabajador fallecido, pero eso la verdad es que no tiene ninguna validez porque no existe firme finiquito cuando el trabajador fallece. Sí, obviamente se le da un comprobante de recibo de dinero, porque tiene que quedar alguna constancia de que esta persona recibió el dinero de la remuneración y del feriado, obviamente, ¿ya? Pero no es un finiquito propiamente tal. Hay algunas, como les digo, hay algunas notarías que lo aceptan como finiquito, pero eso no corresponde. Importante es también señalar que dije que no hay ninguna indemnización asociada, pero claramente si es que el trabajador falleciera en un accidente laboral o por causa del empleador, puede solicitar las indemnizaciones correspondientes en el tribunal, ¿ya? Pero nada que ver con el término de contrato. Y aquí viene la más común de todas, que es el vencimiento del plazo convenido, la 159 número 4. No se requiere dar aviso con anticipación al trabajador, ya que obviamente el trabajador sabe desde antes que el contrato es, por ejemplo, hasta el 30 de marzo. Él debería asumir que ese contrato no va a subsistir. Pero sí, bueno, después vamos a ver las formalidades, se le tiene que dar un aviso de término. Ya, pero el trabajador, no hay que dar un aviso con 30 días de anticipación o con algún plazo antes, porque ya el trabajador sabe que va a terminar el 30. Basta con hacerlo el 30. Vamos a ver más adelante las formalidades del término de contrato y ahí vamos a revisar cómo se ve todo esto, pero de momento basta con eso. La número 5, 159 número 5, es la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Muy parecida al vencimiento del plazo, pero aquí lo que se pone no es una fecha cierta, sino que la conclusión de un trabajo. Por ejemplo, y lo más común, pavimento de la calle número 5. Una vez que se termine el pavimento de la calle número 5, yo doy término a ese contrato, ¿ya? Ojo que hasta hace un tiempo esto no tenía indemnizaciones, hay una ley ahora que sí lo hace, que es de manera proporcional. El cálculo lo hace solo la dirección del trabajo, así que no me pidan que les haga el cálculo después porque yo lo hago todo a través de la página, son ustedes siempre los que se encargan del tema contable, los que sacan los cálculos.
pero existe una indemnización por término que es un proporcional por los meses trabajados, ¿ya? Ojo ahí, que si termina la pavimentación de la calle 5 y el trabajador continúa prestando servicios, se entiende que el contrato es indefinido. Lo mismo pasa con el contrato a plazo que vimos anteriormente. Si el contrato del trabajador es hasta el 30 de marzo, marzo tiene enero, febrero, hasta el 31 de marzo, y el 1 de abril el trabajador va con conocimiento del empleador y sigue trabajando, aun cuando no haya anexo firmado, el contrato se entiende indefinido. Así que ojo ahí, ¿ya? Y la última es el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es el caso fortuito o fuerza mayor? Es un imprevisto al que no es posible resistir. ¿Qué pasó con la pandemia? Al principio hubo mucho despido por caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? Eso en tribunales prosperó cero. Toda la gente que despidió por esa causal tuvo que después pagar lo que correspondía. O sea, yo no vi ninguna causa ganada, no tengo ninguna, por lo menos hasta la Corte Suprema. Claramente hubo algunos tribunales de primera instancia que sí dieron lugar a la demanda, o sea, que no dieron lugar a las demandas, pero luego en instancias superiores sí se dieron vuelta a esa sentencia. ¿Por qué? Y de hecho salió un dictamen de la Dirección del Trabajo. Porque el caso fortuito y fuerza mayor se da solamente cuando la imposibilidad de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato es permanente y total. Y entendió la Dirección del Trabajo, también la jurisprudencia, que son lo que señalan los tribunales de justicia, que aquí no era permanente y no era total. Esto en algún momento se iba a pasar, como vimos que ha pasado. Por eso se tomaron una serie de medidas, obviamente también porque el empleador no tiene bolsillo eterno, se tomaron una serie de medidas por parte del Estado para paliar un poco esta situación. No vamos a discutir si fueron o no suficientes, pero se dieron una serie de medidas. El tema es que por caso fortuito fuerza mayor no correspondía porque esta imposibilidad de cumplir con el contrato no era permanente y no era total, según lo dijo los tribunales de justicia y lo dijo la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo. Esas eran las causales objetivas. Ahora vienen las causales subjetivas o de caducidad. Y son aquellas que son imputables al trabajador. ¿Por qué? Porque hubo un hecho suyo que provocó que el empleador diera por terminado el contrato. ¿Ya? Ojo aquí, que no basta con que se dé el hecho. Por ejemplo, no basta con que el trabajador robe, ¿ya? Sino que tiene que invocar la causal del empleador. Si no la invoca o no lo hace oportunamente, podemos eventualmente estar ante un perdón de la causal. O sea, vamos a ver una serie de hechos ahora que estas causales dan lugar los hechos que dan lugar al despido, perdón. Vamos a ver una serie de hechos, pero si suceden hoy y yo despido al trabajador por esto en un mes más, no sería oportuno. Efectivamente el hecho ocurrió, pero no fue invocada de manera oportuna. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de invocar estas causales? Es que el trabajador no va a recibir ninguna indemnización por años de servicio sustitutivo de aviso previo. Como ya dije, el feriado proporcional se paga siempre. Y obviamente las remuneraciones adeudadas, si es que existieran, también. Pero en el caso de indemnizaciones por años de servicio o de sustitutiva de aviso previo, estas no se pagarían. La primera, son, como lo denomina el artículo 160, número 1, es alguna de las conductas indebidas de carácter grave, ojo ahí con el tema de la gravedad, debidamente comprobadas, que a continuación se señala. ¿Cuáles son esas? Faltas de probidad, conductas de acoso sexual, vías de hecho, injurias o conducta inmoral del trabajador, acoso laboral, y todas, ojo, que tienen que ser graves y debidamente comprobadas. Esta es una de las causales más feas de despido. O sea, un trabajador con esta causal, si le van a pedir el día de mañana el finiquito, que la mayoría de las empresas solicitan el finiquito al ingresar a un nuevo trabajador, el finiquito anterior, no le van a dar trabajo en ninguna parte, porque es una causal muy fea, una de las causales feas, y por lo mismo tiene que ser debidamente comprobada. No basta con que me llegue un rumor. Está constituida finalmente por la falta de honradez,
los actos violentos o bien las palabras que puedan denostar. Ya una conducta, un trabajador que es despedido por acoso sexual o por acoso laboral, la verdad es que volver a encontrar trabajo va a ser bien complicado. ¿Cómo se tiene que ser debidamente comprobada? ¿Cómo compruebo yo? Uno puede decir, ¿cómo compruebo yo que el trabajador vino y me sacó plata de la caja si yo no tengo, no soy policía, no tengo ninguna forma de comprobar? Ojo que en ese caso, también con el tema del acoso sexual, no va ligado necesariamente al tema penal, que sería alguna condena por hurto o alguna condena por abusos sexuales del trabajador, sino que ¿cómo he tenido buenos resultados yo? Yo les voy a dar mi experiencia en ese sentido. Lo que se hace y lo que se debiera hacer en estas causales en general, sobre todo la número 1, es iniciar una investigación, ya sea por el hurto o por el acoso sexual o por el acoso laboral, iniciar una investigación. Bueno, de hecho, la ley señala que por acoso laboral y acoso sexual hay que sí o sí iniciar una investigación. Se inicia una investigación y si dentro de esa investigación se señala que existió acoso laboral, que existió acoso sexual o que existió hurto, yo puedo despedir al trabajador, pero tengo que respetar sus derechos. En el caso, por ejemplo, de acoso laboral y sexual, que serían los más comunes, lamentablemente, yo tengo que darle el derecho a que él sea oído, tengo que escuchar a las partes. En el caso del robo, la forma en que yo lo he hecho y me ha ido bien con esa forma es cámaras de seguridad, por supuesto, y después derivar inmediatamente a la policía correspondiente, ya sea PDI o Carabineros de Chile, que existe una denuncia, y con eso yo he tenido buenos resultados, porque efectivamente se hacen las cosas como se deben hacer. Ojo, que mientras más tiempo tengan los trabajadores prestando servicio, la exigencia por parte del tribunal el día de mañana se va a hacer más alta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dejar un trabajador un trabajador de 8 meses trabajando, que solamente le corresponde la indemnización por aviso previo, sustitutiva de aviso previo, dejarlo sin indemnizaciones que un trabajador que ha estado 8 años. ¿Ya? Entonces, obviamente, la exigencia es mucho mayor en el caso del trabajador que lleva 8 años que el que lleva 8 meses. Y hay que tener ojo ahí, hay que hacer una evaluación de cuáles son mis probabilidades, porque no es la idea que el día de mañana, por más que uno sepa que el trabajador está robando, está haciendo algo malo, si no tiene las pruebas va a terminar pagando más en el tribunal. Entonces tampoco es la idea de eso, hay que hacer una evaluación previa, caso a caso. No hay aquí una fórmula exacta para que todos los despidos sean justificados el día de mañana, pero sí hay que hacer una evaluación y sí se recomienda sí o sí una investigación. El 160 número 2 son negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio. Ojo, que para que esto se pueda señalar después posteriormente en un tribunal como un despido justificado, esta prohibición tiene que estar establecida por escrito en el contrato de trabajo o bien en el reglamento interno. Hay que fijarse muy bien en eso, sobre todo en contratos de vendedores, porque claramente hay puestos y cargos que no revisten mayor riesgo, pero en los puestos de vendedores, que son muy comunes, obviamente dejemos de lado a la plana mayor de las empresas, pero los vendedores, que es un contrato muy común, también es muy común que estos mismos vendedores, como conocen el negocio, empiecen a hacer sus negocios por fuera, sin intención de repente de perjudicar al empleador, pero empiezan a hacer negocios por fuera que pueden terminar perjudicando los negocios del empleador. Ahora, ojo, que esta prohibición de ejecutar negocios solo puede estar en el ámbito de aplicación del empleador. Yo no le puedo prohibir al trabajador que en su tiempo libre ejecute los negocios que él estime conveniente, siempre y cuando no me afecten a mí en el patrimonio. O sea, si yo vendo techos, yo no puedo decirle al trabajador que no trabaje vendiendo cajas, porque son algo absolutamente distinto. ¿Ya? No es lícito. El número 3, que esta es una de las causales más comunes dentro del artículo 160, que es la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada. Importante es el sin causa justificada. ¿Cuáles son las hipótesis dentro de este artículo? Que hay 3, porque de repente uno se enreda un poco leyendo a los abogados que redactan estas cosas, les encanta hacerlo que no todo el mundo puede entenderlo. La primera es que falte 2 días seguidos.
faltó miércoles y jueves seguidos, el viernes yo podría despedirlo. Vamos a ver que no es tan así, pero en la teoría. 2 lunes, inasistencia de 2 lunes en el mes. ¿Por qué se tomó los lunes en el mes? Porque era muy común, cuando se hicieron las leyes, yo le estoy hablando de la historia de la ley, que había en el momento de que se creó esta norma, había muchos jornaleros que pagaban semanalmente o quincenalmente, y generalmente los pagos son los viernes. Entonces, ¿qué pasaba? Que los días viernes iban de farra y no llegaban hasta el día martes cuando se habían gastado toda la plata. Feo, pero así, por esa razón se creó la ley de esta manera, que es más común que un día lunes falten las personas. Ahora, si lo llevamos a los tiempos actuales, digamos, es común porque se toman un fin de semana más largo, pueden faltar un día lunes, se lo toman así, no, es que estoy enfermo. 2 lunes en el mes, también. Y también la inasistencia de 3 días cualquiera dentro de un mismo mes. Faltó un lunes, un miércoles y un viernes en distintas semanas, pero todas dentro del mismo mes, yo también podría despedirlo. Esta hipótesis es la menos conocida. Hay muchas veces que no despiden trabajadores porque dicen, es que no alcanzaron a hacer 2 días seguidos, pero no se dan cuenta que sí puede calzar en esta hipótesis, que es la inasistencia de 3 días dentro de un mismo mes. No tienen que ser seguidos, no tienen que ser días lunes, no tienen que ser días viernes, no tienen que, simplemente dentro del mes 3 días. Ya, ojo, hay una cuarta hipótesis que es la menos utilizada porque también es la más difícil de comprobar, que es la inasistencia injustificada o sin aviso previo al trabajador que tuviese a cargo una actividad, faena o máquina, cuyo abandono o paralización significa una perturbación grave en la marcha de la obra. Por ejemplo, lo más común, el tipo de la grúa, el que maneja la grúa, está larga de los edificios. Si ese falta, no podemos hacer nada. Si ese trabajador falta, no podemos hacer nada en la obra porque él es el que mueve finalmente todo. Ahora, anda a probar que él era la única persona capacitada para hacerlo dentro de la obra, que estuviste paralizado, es más complicada esa hipótesis, ¿ya? De probar. Como decía anteriormente, las inasistencias deben ser justificadas, por el caso tienen que ser injustificadas para poder despedirlo. Por lo tanto, en caso de existir una configuración, no se configuraría la causal. Acá hay un error muy común que dice, es que no me presentó licencia médica, por lo tanto no está justificado. Esto para los tribunales no es así. Obviamente, una licencia médica justifica siempre, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sea la única forma de justificar. Puede haber aviso, yo después de esto que me pasó a mí una vez, yo ya dejé de confiarme. Hubo un trabajador que en una ocasión le avisó por WhatsApp a su empleador que no iba a ir porque literalmente estaba con caña. Le dijo, sí, salí ayer con los cabros y estoy con caña, así que no puedo ir. Obviamente lo despidieron porque ya era el tercer día en el mes y lo despidieron. Y el tribunal dijo que esa era una justificación. Entonces, ¿cuál es el problema de las justificaciones? Que quienes van a evaluar la justificación son personas, que son los jueces. Y los jueces tienen criterios. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado para distintos tipos de criterios. Como dije, si ustedes van a despedir a una persona por esta causal que tiene 6 meses trabajando, lo que están arriesgando es el mes de aviso previo. Pero si van a despedir a una persona por esta causal que lleva 9 años trabajando, tienen que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque el juez va a ser más exigente con ustedes. Porque le va a decir, oiga, ha tenido una relación laboral de 9 años, esta persona trabajó, igual le dijo que iba a faltar, presentó un certificado médico, no una licencia, presentó un certificado médico y ya le avisó. ¿Era tan grave para despedirlo? Entonces hay que tener más, hay que hacer una evaluación en ese sentido caso a caso. Yo recomiendo siempre esperar más un par de días para acusar el despido. Por ejemplo, si el trabajador faltó martes y miércoles, esperar hasta el viernes para acusar el despido. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el trabajador tiene 48 horas, 2 días, para presentar una licencia médica retroactiva. Entonces, puedo yo cursar el despido el día, en nuestro ejemplo, el día jueves, y el trabajador me llega una licencia después que me cubre los 2 días y la causa no se configuraría.
Así que yo recomiendo siempre esperar un par de días para cursar el despido por esta causal. El 160 número 4, abandono del trabajador, que se entiende por la salida intempestiva del trabajador durante las horas de trabajo sin permiso del empleador. O bien, esta es otra, que es la menos utilizada, negarse al trabajador a realizar la labor a la cual se encuentra obligado sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. No es muy recomendable usar esta causal por el tema de la prueba, porque la salida intempestiva hay que ver qué se entiende por intempestiva y como ya señalamos, es el juez el que va a ver el día de mañana qué se considera como intempestiva. ¿Ya? Entonces, también va a depender de las labores que cumple el trabajador. Son requisitos que se han puesto en tribunales, así que yo la verdad es que no recomiendo mucho utilizar esta causal. Las 5, actos, omisiones o imprudencias temerarias. Aquí se tiene que ver afectada la empresa en su funcionamiento, la seguridad, ya sea de la misma empresa, de los trabajadores o de la actividad. Un ejemplo que a mí me tocó ver era un trabajador de las grúas, de las construcciones de estas grúas altas, que empezó a manifestarse por X razón arriba, y no encontró nada mejor que empezar a tirar las herramientas desde arriba abajo. Una herramienta, aunque sea chiquitita, de la altura donde está, puede incluso matar a una persona. Entonces aquí sería, y ahí estuvo bien aplicada la causal, y el tribunal me dijo sí, o sea, absolutamente, usted tiene toda la razón, este caballero se va porque ¿cómo se le ocurre? Imagínense un martillo, era una locura. Ese es un ejemplo que a mí me tocó ver, es donde se podría aplicar esta causal. La número 6, perjuicio material causado intencionalmente. La diferencia con el numeral anterior es que acá se requiere intencionalidad, porque claramente a lo mejor el trabajador que empezó a tirar las cosas, él quería manifestarse, su intención no fue nunca ir a uno de sus compañeros de trabajo o a la gente que iba pasando, pero la consecuencia estuvo igual. En cambio, en este caso, tendría que ser algo que el trabajador, y esto es mucho más complicado porque hay que ver la intencionalidad, y generalmente eso se ve en un juicio penal. Ocupar en la causal del número 6, la verdad es que es muy arriesgado. Yo no lo he ocupado nunca por lo mismo, porque se necesita ahí un grado mucho mayor de prueba y de convencimiento para el juez. Y por último, la reina de todas las batallas, esta es la que nos lleva, la que nos ayuda a terminar con todos los contratos de trabajo de repente, es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Pero hay que tener ojo, porque no basta con que sea un incumplimiento, tiene que ser un incumplimiento grave. ¿Y quién señala si un incumplimiento es grave o no? Un juez. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo, porque los jueces, como les dije, son personas y tienen criterios, ¿ya? Tener también en cuenta los años de servicio, con todas estas causales, tener siempre en cuenta los años de servicio del trabajador, la exigencia, mientras más años de servicio, en tribunales más alta es la exigencia. Entonces hay que tener mucho ojo. Hay incumplimientos por parte del empleador que ya están como medio establecidos, que son graves, por ejemplo, el no pago de cotizaciones o de remuneraciones. Pero en el caso de los trabajadores, no es tan simple el asunto. Ahora, generalmente esta es la causal que se utiliza para terminar con un contrato de trabajo que no se está llevando a cabo de manera correcta. Y por último, como les dije, teníamos las causales objetivas, las subjetivas y luego las necesidades de la empresa. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa? Las derivadas de la racionalización o modernización del establecimiento o servicio, las bajas de productividad en segundo lugar, y los cambios del mercado, de las condiciones del mercado de la economía. Esas son las tres, digamos, necesidades de la empresa que se podrían cubrir. Se comete un error muy común de solamente mencionar el artículo cuando uno despide por necesidades de la empresa. Y esto no es así. El día de hoy está cada vez más difícil. En el mes de enero salió una sentencia de la Corte Suprema que hace aún más difícil el despido por necesidades de la empresa, en el sentido de que se considera injustificado todos los despidos. O sea, hoy en día yo no sé qué despido se podría considerar justificado, perdón.
con la nueva sentencia que salió, como les digo, en el mes de enero. Ahora, el riesgo de despedir por esta causal es muy bajo. ¿Por qué? Porque como uno paga todas las indemnizaciones, aquí hay que pagar indemnización de aviso previo, años de servicio, feriado y obviamente las remuneraciones pendientes. Como se paga, el recargo o la sanción por el despido injustificado es un 30% de los años de servicio. En las causales que vimos anteriormente, las del 160, van desde el 80 al 100% de los años de servicio de recargo. Por lo tanto, es mucho menos riesgoso despedir a un trabajador por esta causal, porque tu riesgo en el fondo es solamente el 30% de los años de servicio y hasta ahí vas a quedar, ¿ya? Porque lo otro ya lo habías pagado, entonces ese es solamente tu riesgo. Como dije, es la única que da lugar a indemnizaciones por años de servicio y la sustitutiva de aviso previo. Y es la única causal, que también es un error muy común, en que el empleador no puede invocar la causal estando el trabajador con licencia médica, ya sea común, enfermedad profesional o por accidente. Es la única causal que el empleador no puede invocar si el trabajador está con licencia médica. Si se termina el plazo del contrato y el trabajador está con licencia médica, yo lo puedo despedir igual. Si se termina la hora o faena y el trabajador está con licencia médica, yo lo puedo despedir igual. Si el trabajador yo lo pillé robando mientras estaba con licencia médica, lo puedo despedir igual. La única causal es la del 161 porque hay una prohibición expresa. Dentro del artículo 161 estarían las necesidades de la empresa y por otro lado tenemos también el desahucio. No se requiere expresión de causa, no como en la otra, que yo tengo que explicar las necesidades de la empresa. No basta con señalar el artículo. En esta me bastaría con decir, ¿por qué se va? Por desahucio. No doy ninguna explicación más. ¿Por qué? Porque son trabajadores muy específicos, que generalmente son los trabajadores de confianza del empleador. Pues tenemos, por un lado, los que tienen poder para representar al empleador y tienen que estar a lo menos dotados de facultades generales de administración. Ojo ahí, no basta con que su cargo diga jefe de sucursal, sino que ese jefe de sucursal tiene que tener en la realidad facultades generales de administración. ¿Quiénes tienen estas facultades de administración? Generalmente son gerentes, subgerentes, agentes, apoderados. Eso es un ejemplo. Generalmente debieran tenerlos, pero no basta con que tenga este nombre. Basta con, o sea, la exigencia es que tiene que tener a lo menos poder, facultades generales de administración. En segundo lugar son las trabajadoras de casa particular. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene que ser una persona de confianza. Yo si tengo la más mínima duda de la persona que está en mi casa, yo la puedo despedir por desahucio, no hay ningún problema. Solamente señalando que es desahucio. Y los dependientes que ocupen cargo de exclusiva confianza del empleador. Por ejemplo, consejeros. En empresas más grandes se dan el tema de que las directivas tienen consejeros y estos consejeros podrían ser despedidos sin ningún problema por la causal de desahucio. Las formalidades del término del contrato. Las formalidades del término del contrato son aplicables para las causales del artículo 159, números 4, 5 y 6, todas las del 160 y las del 161, ¿ya? O sea, en el fondo, para la única que estas formalidades no son necesarias es para el mutuo acuerdo de las partes, la renuncia del trabajador y la muerte del trabajador. Son esas tres causales. El resto, a todas. Yo de todas maneras siempre recomiendo hacerlos con todas. No se pierde nada con hacer una cartita mutuo acuerdo. Absolutamente nada. Ya, la primera obligación que tenemos, la primera formalidad, es la obligación de dar aviso del término del contrato. Este aviso debe ser por escrito, puede ser en forma presencial, que el trabajador tú le digas, mire señor, estás despedido por esta causal, fírmeme aquí. El trabajador puede decir, ¿sabe qué? Firmo, ok, y ahí, hasta ahí termina la exigencia, pero si el trabajador o no fue ese día, o lo vas a despedir y no quiere firmar, tiene que hacerse este aviso por carta certificada. Ojo que la ley dice correo certificado. El día de hoy los tribunales igual están aceptando algunos otros courier donde, por ejemplo, Chile Express, no es para hacerle propaganda, pero es lo más común, el correo certificado también. Lo que a mí me interesa es que se certifique la entrega o no entrega de la carta y la dirección a la que va. Porque la dirección, el domicilio es el importante, ni siquiera es el que llegue.
¿Cuál es el plazo para hacer entrega o envío de esta carta? Es de 3 días, excepto con la causal de caso fortuito, que se extiende el plazo hasta 6 días hábiles. Ojo que son hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El sábado también se cuenta, ¿ya? El domingo no lo es y los feriados tampoco, por supuesto. En el mismo plazo de 3 días hábiles se tiene que dar una copia de la inspección del trabajo. El día de hoy esto se hace por internet. Antes uno tenía que enviarlo, pero la ley todavía sigue diciendo que hay que hacer envío de la carta. Ahora está el comprobante aviso de terminación de contrato de trabajo en la página de la Dirección de Trabajo y con eso basta. ¿Qué tiene que tener este aviso? Tiene que señalar la causal, los hechos en que se funda la causal. Por eso les decía, no basta con poner en el artículo 161 que es necesidad de la empresa, necesidad de la empresa. En desahucio sí, ya vimos, pero en necesidades de la empresa no. Se tiene que señalar el estado de las imposiciones, es decir, que están pagadas, y decir, mire, en 10 días va a estar su finiquito o hoy día va a estar listo su finiquito en tal lugar donde lo puede ir a buscar. Eso es una exigencia de la carta, ¿ya? Ahora, si nosotros omitimos alguna de estas exigencias o bien hay defecto, por ejemplo, lo mandamos en el día 5 la carta, esto no significa que el despido va a ser inválido o que yo tengo que reintegrar al trabajador. Va a significar que eventualmente un despido puede ser injustificado el día de mañana o puede acarrearte algún tipo de multa administrativa, pero no va a invalidar en ningún caso el despido del trabajador. ¿Ya? Además, hay una exigencia extra en el artículo, para las causales del artículo 161, es que se tiene que señalar el monto total que corresponde pagar por indemnización por años de servicio, y esto es una oferta irrevocable de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana, yo como trabajador, mi empleador no me quiere pagar el finiquito, yo tengo título ejecutivo con esa carta de despido. Yo con esa carta de despido puedo ir al tribunal a pedir el cobro ejecutivo de ese dinero. Ya es una oferta irrevocable. Por lo tanto, también si yo me equivoco y pongo más plata de la que me corresponde pagarle, soné. Por último, vamos a ver la terminación del contrato por la causal imputable al empleador, que sería el despido indirecto o autodespido, como comúnmente se le dice, no, me quiero autodespedir. Esto está regulado en el artículo 171 del Código del Trabajo y es en este caso el trabajador quien pone término al contrato de trabajo. Pero la diferencia con la renuncia es que no es porque el trabajador quiera poner término, sino que debido a los incumplimientos del empleador es que yo me veo en la obligación como trabajador de poner término al contrato de trabajo. ¿Y en qué causales tendría que incurrir el empleador? En las causales de los números 1, 5, 6 o 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. ¿Ya? Una vez que yo envío esta carta, yo ya no me tendría que presentar a trabajar y tengo un plazo de 60 días hábiles, que son prorrogables, se asisto a la inspección del trabajo, pero son 60 días hábiles, para pedir las indemnizaciones que correspondan en tribunales. ¿Ya? Los avisos que tiene que hacer el trabajador, no basta con que el trabajador diga, oiga, sabe que me estoy autodespidiendo, tiene que cumplir con las mismas formalidades que tendría que cumplir el empleador. Enviar una carta al empleador en un plazo de 3 días hábiles, por escrito, dar un aviso a la inspección del trabajo y este envío al empleador tiene que ser mediante carta certificada. Ahora bien, si yo me autodespido como trabajador y el día de mañana yo no puedo probar que hubo una omisión o un incumplimiento por parte de mi empleador, se va a entender que el trabajador se fue del trabajo por renuncia. Por lo tanto, solamente le correspondería el pago del feriado. Y eso es lo que las materias que les quería contar hoy día, las causales de término de contrato y la forma de terminar el contrato de trabajo. Vamos a hacer un break ahora, en 5 minutos volvemos. La idea es que en este tiempo ustedes puedan poner las preguntas para que yo pueda contestar algunas de las preguntas que ustedes tienen. Tengo entendido que las que no alcancen a ser contestadas en vivo y en directo, las voy a contestar posteriormente también por escrito para que ustedes tengan esa respuesta ahí en caso de alguna duda. Muchas gracias.
Hola, soy Gonzalo Donoso, director de la Escuela Contable Transtecnia, y quería contarte de los diplomados que hemos creado gracias a nuestra alianza con la Universidad Andrés Bello. En Transtecnia llevamos 35 años liderando la industria de sistemas para la gestión contable, financiera y de remuneraciones, que permiten mejorar la productividad de las empresas del país. Nuestra experiencia y trayectoria marcan el compromiso que tenemos con el impulso de la transformación digital del sector, de los y las profesionales de la contabilidad, de los servicios contables y financieros que estos brindan y de quienes deben utilizar su información para mejorar la toma de decisiones. Por eso creamos Escuela Contable, pues tenemos la convicción que para lograrlo, la educación de calidad es clave. Y como sabemos que este es un gran desafío, junto con la Universidad Andrés Bello, institución educativa líder en el país, creamos una oferta de diplomados que brindaremos en conjunto, únicos en su tipo, que permitirá que nuestros estudiantes, además de una formación académica de excelencia, tengan una experiencia teórico-práctica concreta utilizando tecnología de vanguardia. Gracias a esta alianza, al ser estudiante de nuestros programas, tendrás acceso, con un enfoque aplicado, a conocimientos actualizados y que incorporan los últimos cambios normativos y técnicos en la materia. Complementariamente, mediante nuestro EduLab, podrás poner en práctica tus aprendizajes en un ambiente simulado mediante actividades especialmente diseñadas para su aplicación en sistemas digitales ampliamente utilizados en la industria. Al graduarte, obtendrás certificación en los sistemas Transtecnia para que puedas verificar tus competencias en el manejo de tecnologías digitales especializadas. También accederás a una licencia educativa que te permitirá utilizar en el mundo real nuestras soluciones líderes en la industria y en condiciones especiales. Además, podrás formar parte de la mayor comunidad y vitrina de especialistas en el país, de forma que puedas impulsar significativamente tu desarrollo profesional. Te invitamos a que revises todos los detalles de nuestros programas de estudio en escuelacontable.cl. Escuela Contable Transtecnia, reeducación digital para renovar la contabilidad. Vivimos en un mundo de datos. Aquellas personas y empresas que entienden esto hacen la diferencia, imponen su ritmo y moldean la realidad a su favor. Desde siempre, la contabilidad ha sido la principal fuente de información de los negocios. Sin embargo, los contadores no hemos podido seguirle el ritmo a la revolución tecnológica. La contabilidad se quedó pegada en procesos manuales, reportes que siempre llegan atrasados y un montón de papeles en archivadores que juntan polvo. La contabilidad se desvalorizó y se transformó en un mal necesario. En Transtecnia decidimos rebelarnos contra esta situación. Por eso nos renovamos, porque entendimos que si la contabilidad quiere recuperar su valor, debemos dar el ejemplo, así como lo hicimos cuando creamos la industria de softwares tributarios en Chile. Tenemos que liderar la transformación digital, educar a las nuevas generaciones de contadores, integrar toda la información relevante de la empresa en un solo lugar, para que los contadores se conviertan en lo que siempre han debido ser, los consultores estratégicos de los negocios. Nos renovamos para renovar la contabilidad. Transtecnia. ¿Cuál es el valor de un contador? La cantidad de impuestos que declara, los sueldos que administra, las facturas que emite por día. Nosotros creemos que un contador vale mucho más que eso. Te presentamos Escuela Contable, creada por Transtecnia para fortalecer la educación de los contadores de Chile. En Escuela Contable proponemos una formación de calidad para certificar tus conocimientos y convertirte en consultor con visión integral de los negocios. Gracias a nuestra alianza con la Universidad Andrés Bello, brindamos diplomas donde reunimos lo mejor de la academia y la industria. Nuestros programas son 100% online para que organices tu aprendizaje en tus propios tiempos, donde quiera que estés. Solo aquellos contadores que actualicen su conocimiento y se transformen digitalmente serán capaces de capitalizar su propio valor en el mercado. Escuela Contable, valorizando al contador. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer a Vanessa por su eh, muy buena exposición. Y Vanessa
hemos recibido varias preguntas. Sabemos que el tiempo también es oro, ¿no es cierto? Y que después, posteriormente, esto va a quedar publicado. Sin embargo, voy a tomar algunas para que nos puedas ayudar a la respuesta. Hay una que dice, ¿puede ser una causal de término de contrato cuando muere el empleador? No sé si me veo, no sé si me ven, ahí porque estoy como Sí, sin... te vemos muy bien, Vanessa. Ah, ya, es que yo no me veo ahí, no. Ya, como les decía, la causal de término es la muerte del trabajador. ¿Por qué? Porque estos son contratos con la persona del el trabajador, aquí es el que importa. El trabajador es el que no puede ser reemplazado por otra persona. En cambio, la muerte del empleador no es una causal de término, no está señalada en la ley. Se continúa el contrato de trabajo con la sucesión del empleador, ya sean los hijos o pasa muchas veces que no es que muere el empleador, sino que venden la empresa, por ejemplo, y viene un nuevo empleador. El empleador sí puede ser reemplazable, el que no es reemplazable es el trabajador, por lo tanto ahí sí se pone término el contrato. En el caso de que muera el empleador, no. Perfecto, Vanessa, muchas gracias. Otra pregunta aquí, seguramente nuestros clientes aquí van a estar muy atentos. Dice, ¿qué implica cuando el trabajador hace autodespido legalmente? ¿Se considera terminado el contrato? Dice, ¿cuándo se considera terminado el contrato? ¿En la notificación o se debe seguir haciendo liquidación y cotizaciones mientras no se llega a acuerdo? ¿Qué No, significa en la práctica que siga devengando sueldos y cotizaciones? no, aquí, a ver, al igual que, como les señalé, el trabajador, en el caso de autodespedirse, da por terminado el contrato. De hecho, en la misma carta de autodespido dice, hoy, o sea, a partir de hoy, 22 de marzo, pongo término al contrato de trabajo. A partir de esa fecha, usted ya no le paga más sueldo, no le paga más cotizaciones, más nada. Si es que le llega la carta, porque hay muchas veces que esa carta no llega, porque ojo, la exigencia legal, tanto para empleador cuando da aviso de término de contrato o para el trabajador en el caso de autodespido, la exigencia legal es el envío de la carta. Nada obsta que la carta se pierda en el camino, no llegue, ya sabemos cómo Correos de Chile de repente tiene algunos problemas, puede perderse. El envío de la carta es el que importa. Por lo tanto, es desde esa fecha. ¿Qué se hace generalmente? Cuando no llega la carta y uno no tiene idea qué pasa con este trabajador que no ha venido, hay que despedirlo por no concurrencia. Y de todas maneras ahí, hasta ahí se devengan remuneraciones y el pago de cotizaciones. Pero es en la fecha del autodespido o del despido eventualmente, como les digo, si no le ha llegado carta, ustedes lo van a tener que despedir eventualmente, pero hay que dar por terminado el contrato sí o sí. Y desde esa fecha ya no se devengan más remuneraciones. Porque imagínense, los juicios de aquí duran un año, vamos a estar un año pagando las remuneraciones y cotizaciones. No. Ujú, muy bien. Otra pregunta que también creo que es importante, dadas las características. Dice, por baja desempeño, ¿puedo despedir por artículo 61, número 1? Necesidades de la empresa. Esa es la más, la forma más frecuente, es lo que se piensa más frecuentemente que se puede hacer en el fondo. Que porque una Ujú. persona tiene bajo desempeño o no cumple con los requisitos, yo la puedo despedir por necesidades de la empresa. Pero como ustedes vieron, las causales de necesidades de la empresa implican solamente al funcionamiento de la empresa, no al desempeño del trabajador. Yo técnicamente no podría, generalmente uno lo hace y esconde con las necesidades de la empresa esta baja de desempeño, pero lo que correspondería técnicamente sería por incumplimiento de contrato, por ejemplo, si hay trabajadores que no venden. Es complicado, pero no hay ninguna causal que me permita a mí despedir al trabajador por bajo desempeño. Lo que es muy extraño, la verdad, porque en otras legislaciones obviamente sí existe esto y es algo que debiera existir, si no yo puedo tener o sea, técnicamente yo no puedo despedir a un trabajador que está haciendo su pega mal. Obviamente la forma más común, y es porque es la menos riesgosa, como les señalé, es la de necesidades de la empresa, pero técnicamente no se podría hacer ese despido por bajo desempeño. Ujú. Otra pregunta dice, ¿la dirección a la cual se envía la carta certificada puede ser distinta a la indicada en el contrato de trabajo? Y él me agregan, dice, ya que nosotros sabemos que él cambió su domicilio. Sí,
¿Qué hago yo en estos casos? La envío a los dos, porque la exigencia que hace la ley es al domicilio del contrato de trabajo o a la que haya informado el trabajador, que esa información no es como que diga, oiga, me cambié de casa, sino que es a través de un anexo que dice, hoy el trabajador ha informado este cambio de domicilio, la. A ese yo la tengo que mandar sí o sí, pero si yo sé que se cambió de casa, ¿qué hago? Yo generalmente la envío a las dos. Y así me aseguro. Perfecto. Otra pregunta dice, en el caso de licencias médicas presentadas muy fuera de plazo y solo con el ánimo de cubrir ausencias para evitar despidos, ¿existe un plazo razonable para aceptar esta licencia muy fuera de plazo? Lo que pasa es que la ley señala que el trabajador tiene 48 horas y después está la tramitación, efectivamente. Se supone que son 48 horas y no debería ser más que eso. Hubo como una pseudo ampliación de este plazo en los tiempos de pandemia, porque obviamente ya habían casos donde había gente que caía enferma, digamos, y no podía presentar la licencia médica, pero es casos muy excepcionales, cuando existen de repente accidentes en donde hay pérdida de conciencia y el trabajador no puede hacer absolutamente nada, claro, ahí se podría justificar, pero si no, 48 horas, yo he aguantado hasta 72. Hasta 72 para asegurarme y que el día de mañana no tener problemas en el tribunal. Pero debieran ser 48 horas, no más que eso. Muy bien. Una última pregunta, pero hay muchas, y para aprovechar, Vanessa, tu tiempo. Si me despiden y contratan a una persona en el mismo puesto que el mío, pero en el contrato tiene otro nombre el cargo, pero las mismas o muy similares las funciones, ¿puedo reclamar a la inspección? Sí, sí puede, porque en el fondo, si es que esta fue probablemente si la despidieron por necesidades de la empresa, ojo ahí, si el despido fue por necesidades de la empresa, va a haber, probablemente la excusa fue, que sabe que ya no necesitamos más su puesto de trabajo, y si el día de mañana me contratan a otra persona en el mismo puesto es porque no fue esa la razón, el despido sería injustificado. Por lo tanto, yo sí podría reclamar a la inspección en ese caso. Ok, Vanessa. Bueno, Vanessa, quiero agradecerte muy cordialmente a nombre de la Escuela Contable de Transtecnia, ¿no es cierto? Y también a todas las personas que han participado en este webinar, tanto clientes como futuros clientes. Y también recordarle acerca de nuestros dos diplomados que tenemos en conjunto con la Universidad Andrés Bello, que tienen que justamente ver con la temática de remuneraciones. Uno que se llama Diplomado en Técnicas para la Gestión Digital de Remuneraciones y otro es el Diplomado en Gestión Digital de Personal y Remuneraciones. Así que bueno, cordialmente invitado a todos los webinars futuros que estamos haciendo. Gracias Vanessa por esta muy buena exposición y agradecido también a todos nuestros participantes. Muchas gracias y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos por la atención. Que tengan muy buen día.